digo, a propósito, porque resulta de que el gobierno estaba hoy día proponiendo subir el impuesto específico a los combustibles, una vez más, y eso a pesar de la crisis energética que hay a nivel mundial, que ya ha disparado los precios de los combustibles. Y yo acabo de tirar un pequeño tuit que dice más o menos lo siguiente, dice, ¿sabían ustedes que a nosotros, los políticos, nos pagan la benzina? Si el gobierno quiere aumentar el impuesto, lo justo sería que eliminemos las asignaciones para combustible y suframos en nuestros propios bolsillos las consecuencias de este abuso tributario. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí llegan este tipo de iniciativas y los señores parlamentarios, los señores políticos, los señores ministros, el señor presidente, que nunca ha pagado un peso por la benzina en su vida, creo, en su vida laboral, cuanto menos, dicen, sí, vamos, no hay un problema. Total, yo no pago. Y el que no paga, evidentemente que no tiene problema con aumentar el precio de algo, ¿no? Me parece de la mayor consecuencia lo que está haciendo, y que es lo contrario de lo que ha sido habitual, porque los políticos en estas materias siempre han buscado la manera de eludir las consecuencias de las medidas que ellos toman cuando recaen en ellos mismos. Y entonces suben los impuestos a las personas que trabajan y sin embargo ellos lo que hacen es aumentar sus asignaciones o aumentar su dieta. Y por eso se ha llegado al caso de que en la Cámara han tenido que silenciarse los grandes partidarios de la igualdad de los ingresos, porque se dieron cuenta de que ganaban 33 ingresos mínimos los parlamentarios, contando nada más que la dieta, no los gastos y asignaciones, 33 ingresos mínimos, y que en los países civilizados los parlamentarios ganan 4 o 5 ingresos mínimos, ¿eh? Y tienen además un régimen mucho más austero que el que tienen en Chile. Así que te felicito por representar la voz de los sin voz, que somos los contribuyentes en la Cámara de Diputados. Bueno, en este Congreso tengo que dejar algo claro. El tema de las asignaciones va por otro lado, pero hay gente que ha aprovechado y ha abusado de eso, triangular platas al propio bolsillo. Eso es correcto en la historia. En este momento, si alguien me pregunta cuánto es el neto que saca un diputado, son 5.3 millones de pesos. Es exactamente, es más o menos 10 veces el sueldo mínimo que prometió Boric. ¿Pero la dieta no es de 10 millones de pesos? No, ya no, hace mucho tiempo. Eso lo bajaron. Ahora, si usted empieza a calcular, por ejemplo, la asignación de combustible, se lo suma, empieza a calcular una serie de otras regalías que hay, uno puede llegar a una cifra más alta, sin duda. Pero lo lógico sería que uno reciba su sueldo y pague sus costos, ¿no? Bueno, aquí en esto hay que ser justos, Johannes. La cifra que se manejaba habitualmente era que un diputado le cuesta al país alrededor de 20 millones de pesos mensuales entre dieta, que eran 9 millones y tanto, y asignaciones que se llegaba a 20. Un senador... No, la dieta se bajó y lo que quedan son las asignaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay asignaciones a personal. Por ejemplo, yo tengo un abogado, periodista, un abogado, un periodista, jefe de gabinete. Y tenemos en la comisión, o sea, en la bancada misma, tenemos entonces también abogados, tenemos periodistas y, bueno, asesores legales. ¿Por qué? Porque no todos son abogados de aquellos que llegan al Congreso, y evidentemente que muchas veces la cantidad de legislación que está entrando muchas veces lo supera a uno. Pero ese es otro cuento, ese es el gasto operativo de trabajar como parlamentario. Pero eso no tiene que ver con los gastos operativos que tiene uno personalmente. Bueno, para dejar la honra de los parlamentarios donde debe estar. O sea, ellos no ganan 33 salarios mínimos como creía yo, que correspondían a 9 millones y tanto de pesos al mes, sino que ganan un poco más de la mitad de eso. Sigue siendo un dineral para si vemos lo que es la situación en Chile, pero un parlamentario hoy en día gana el equivalente a lo que gana un gerente en el sector privado, sí. Más o menos. Esa es la situación efectiva, para que no hayan distorsiones en esa materia. Ahora, de que hay gente que abusa.
Y es por eso el tema del combustible, por ejemplo, es uno de esos privilegios donde uno dice, bueno, de acuerdo, sí, yo entiendo. Hay gente que tiene que viajar por regiones que son amplísimas, por ejemplo, la Gloria Navellán, ¿ya? Que para hacer su trabajo de parlamentaria tiene que ir por un pequeño país, bueno, en su auto para arriba y para abajo. De acuerdo, yo entiendo de que uno pague una asignación por combustible. Lo que yo no entiendo es que uno lo haga al mismo tiempo que le sube los impuestos a gente que tiene que hacer lo mismo, por ejemplo, gente de vendedores de seguros, gente que debe andar circulando en su vehículo, etc. Eso es lo que yo no entiendo. Lo que yo no entiendo es que nosotros le subamos los impuestos a la gente que requiere del combustible para trabajar, o para desplazarse a su lugar de trabajo, o para lo que sea. Y nosotros, bien, gracias. Entonces, bueno, si ya vamos a hacer las cosas así, entonces hagámoslo de tal manera que nos duela a nosotros, de tal manera de que efectivamente la gente que está aquí en estos salones de la República sienta el efecto de sus decisiones. No creo que sea mucho pedir que alguien, o sea, que haya usemos una palabra muy manoseada por otro lado, un poco de empatía, ¿no? Es decir, no solamente una cuestión en materia teórica, sino que en la práctica, que efectivamente lo sientan. Y el que siente no quiere pagar impuestos. Nadie que sienta los impuestos los quiere pagar, ¿no? Me parece un principio muy sano y te felicito. Y creo que vas a ser una voz importante en el Congreso por esas decisiones que vas a tomar.